Buenísimo, se está grabando. Bueno, hoy quería hablar un poquito sobre método de imágenes. Materia no se juega la horca. Ah, bueno, está bien. No voy a aceptar amenazas. No se negocia con terroristas o estudiantes. Parecido. Eso va a quedar en el video, gracias. Bueno, entonces, como decía, quería hablar un poco sobre método de imágenes. El chiste del método de imágenes, capaz seguramente lo vieron en la teórica, es que uno puede, cuando uno tiene una condición de contorno sobre un conductor, uno básicamente puede inventarse una densidad de carga que le permita cumplir esa condición de contorno y olvidarse del conductor. Por eso es que es como una imagen, es como una especie de densidad de carga ficticia, que no es real, pero que me da un campo igual al que me da el conductor. Entonces, como para entrar un poco en calor con esa idea, yo acá les puse una pequeña reseña, campos que no son lo que parecen. Entonces, que probablemente ya lo hayamos notado a lo largo de la primera guía, es como que a veces los campos eléctricos se empiezan como a repetir. Uno empieza a ver medio el mismo campo eléctrico en configuraciones que en principio son distintas, o sea, son parecidas, tienen un aire, son de la misma familia, pero no son la misma. Entonces, por ejemplo, acá yo les puse el campo eléctrico de la esfera maciza, lo puse en términos de la carga total para hacerlo ultra sugestivo. Si se acuerdan, la carga con densidad, la esfera con densidad de carga uniforme es lineal en el radio, adentro, y después le cae como 1 sobre r cuadrado. La esfera cargada en superficie es 0 adentro, y después decae como la carga sobre la distancia al cuadrado. Y la carga puntual, bueno, es la carga puntual. Entonces, el chiste es notar que estas tres distribuciones son idénticas. Y si yo estoy solo mirando el campo eléctrico, yo soy un ente que solo puede detectar campo eléctrico, y me paro fuera de cualquiera de estas esferas, me paro siempre en esta condición, yo no puedo decir si lo que hay adentro, en el centro, es una esfera, si está cargada en superficie, si está cargada en volumen, o si es una carga puntual, por decir algo. Y eso es algo muy, muy poderoso que nosotros vamos a tratar de usar con el método de imágenes. Si a mí solo me interesa en una determinada región del espacio conocer el campo, por ejemplo, para el radio mayor, para R mayor al radio de la esfera, la densidad de carga que hay en el otro región del espacio, en R menor a R, al radio de la esfera, puede ser cualquier cosa y a mí no me afecta. O sea, realmente no me da información. Toda la información sobre el exterior la tengo independientemente de lo que haya adentro. Obviamente no para cualquier cosa, ¿no? En general, uno sabe que esto vale para distribuciones de carga, por ejemplo, con simetría esférica. O sea, si yo tengo una distribución de carga, simetría esférica, acotada en un radio R, todos los campos, todos, si quieren pueden probarlo, cualquier campo afuera les va a terminar dando de esta forma. Entonces, esa información de cómo es la densidad en esta región del espacio, en R menor al radio de la esfera, la perdí. Y no me importa. Existen muchas densidades que me van a dar el mismo campo. Yo sé que lo estoy diciendo 20.000 veces, pero lo vamos a reusar. Entonces, esta es la idea de la que yo quiero ir. Ahora, olvidándose de la esfera y yendo a algo más como conceptual, uno dice, si yo quiero un campo eléctrico en una región B del espacio, existen múltiples, por no decir infinitos, la verdad que tampoco me lo puedo afirmar, densidades ρ en la región B', que es como la complementaria, o sea, la región que no estoy mirando, que me lo pueden generar. Que es básicamente lo que hablábamos acá. Acá mi región de interés es R mayor al radio, y mi B' sería R menor al radio, y mi ρ es cualquiera con simetría esférica me va a generar este campo de carga puntual. Entonces, esto parece inocente, pero es muy, muy, muy poderoso, porque te dice, en el fondo, que la única forma de que el campo y la densidad, que vos puedas determinar unívocamente la densidad conociendo el campo, es si conoces el campo en todo el espacio. Si te conoces solo en una parte, tenés ambigüedades. Puede haber densidades de carga, muchas, que te generen ese campo. ¿Se ve esto? Bueno, yo diría que sí. Entonces, buenísimo. Esta es la idea general ahí, detrás del método de imágenes. Entonces,
Vamos a pensarlo, así como medio en el aire. Yo tengo una densidad ρ, puede ser una sigma, puede ser una lambda, decimos ρ en general, en una región V del espacio. Por ejemplo, en este caso, yo tengo un plano infinito que me separa el espacio en dos mitades. Tengo una región B, que sería esta mitad, o sea, si no quiere los I positivos, y acá tengo una ρ. Entonces, yo sé que como acá tengo un conductor, del otro, imagínate que todo es conductor, puede ser que todo sea conductor, si todo esto es un conductor, yo sé que de este lado no puedo tener campo, entonces se me va a inducir una sigma, ¿no? O sea, se me va a aparecer una densidad de carga sobre el conductor, en la superficie del conductor, hasta ahí razonable, y eso me va a generar su propio campo. O sea, yo sé que el campo total va a ser el campo generado por esta sigma más el campo generado por la ρ que yo tenía. ¿Qué tiene que cumplir ese campo? Y bueno, tiene que cumplir todas las propiedades de que yo tengo un conductor. Tiene que ser cero de este lado, tiene que ser perpendicular a la superficie del conductor, porque la superficie del conductor es un equipotencial, y todas esas cosas. Básicamente esas dos. Entonces, el método de imágenes que te dice, bueno, mira, pero vos solo te interesa el campo afuera, adentro ya sabes que es cero, digo, no te vas a molestar en estar calculando el campo acá y checar que sea cero, ya está, es un conductor, lo pones vos a manopla, esto es cero. Te interesa el campo de este lado. Entonces yo te digo, bueno, mira, como vos te interesa el campo de este lado, o sea, en B, yo en B' te puedo poner cualquier densidad que a mí se me ocurra, mientras te cumpla la condición esta, está todo bien. Entonces, yo lo que digo es, este campo yo lo puedo escribir como un E de sigma más un E de ρ, o como un E de ρ' más un E de ρ, donde este ρ' es algo, no puede ser cualquier cosa, no tiene que ser algo bien elegido, porque tiene que cumplir las mismas propiedades sobre la superficie. ¿Se entiende entonces el concepto? Esto es, igual es específico para el plano infinito, ¿no? Pero yo podría hacer con una esfera, con otras cosas, con la esfera capaz lo vieron en la teórica. Entonces, el problema se vuelve a decir, bueno, está bien, ¿cómo yo construyo este ρ' conociendo este ρ? Digo, puede ser fácil, puede no serlo. Nada me asegura que exista, probablemente lo haga. Pero bueno, hay que probar. Esto es muy, muy artesanal. Esta es como la justificación teórica de por qué puedo poner acá un ρ' que no existe y todo va a andar bien. Esto es muy importante. Ahora, si yo quiero ver el campo de este lado, no me va a servir esta expresión, ¿no? Porque acá le estoy metiendo carga a mi región de interés. O sea, la densidad que yo ponga tiene que estar fuera de la región donde yo estoy mirando, o sea, en B, siempre. No sé cómo enfatizarlo más. Entonces, por ejemplo, yo lo que querría buscar para pedir la condición de equipotencial sobre la superficie es una ρ' que haga que, proyecten para abajo el puntero así no me lo tapa, la componente en X y la componente en Z, ¿no? Que serían como las componentes del plano, sobre la superficie sea cero. O sea, que todo el campo sea perpendicular a la superficie cuando yo lo evalúo sobre la superficie, que son estas flechitas de acá. O sea, todo va en inversor, que es la normal a este plano. Esto entonces es la idea como general. Lo que uno le cuenta a su vieja, pero que no, justamente porque no incluye hacer ninguna cuenta. Entonces, si entiende algo, pregúnteme, yo voy a seguir. Entonces, vamos a arrancar tranqui, ¿no? Porque no voy a poner un ρ genérico frente a una superficie arbitraria porque nos vamos a volver locos y probablemente no lo pueda resolver. Entonces, voy a poner una carga a distancia d de un plano infinito. Esto seguro viene en la teórica, por eso lo voy a hacer bastante rápido. Entonces, yo diría, bueno, qué sé yo lo que sé es que acá puedo poner alguna densidad de carga. Alguna. Bueno, qué sé yo. Puedo poner un montón. Vamos a arrancar por lo sano y uno arranca por la más fácil que se le ocurre. Entonces dice, bueno, si tengo una carga de este lado, que es el campo eléctrico más simple que existe, bueno, ¿por qué no pongo otra carga puntual del otro lado, que también es el campo eléctrico más simple que existe? Entonces, pongo una carga Q' a distancia D', pero para el otro lado. Ahora uno diría, ¿por qué, Facu, no pusiste la carga más arriba o más abajo? Digo, y ahí entra un poco la cosa de simplicidad. Yo no quiero romper la simetría del problema. O sea, yo sé, este problema tiene una clara simetría, ¿no? Tipo, ¿qué simetría tiene este problema? Bueno, ya lo dice acá. Bueno, mala mía.
Este problema tiene una clara simetría de rotación alrededor del eje Y. O sea, si yo agarro este eje y lo giro, como en este sentido, como saliendo de la pantalla, digamos, mi sistema no cambia, porque este plano es infinito y la carga está sobre el eje. O sea, hay una clara simetría de rotación que el problema tiene alrededor del eje Y. Y si yo pongo la carga Q' fuera de ese eje, Y la voy a romper. Y algo que no está bueno hacer en esta materia es romper simetrías, porque las simetrías nos ayudan a calcular las cosas. Entonces, si yo sé que medio que va a haber muchas soluciones de este lado que me van a servir, me quedo con la más fácil, con la que no rompe la simetría. Entonces, lo pongo sobre el mismo eje sobre el que ya está la carga. Y por simplicidad, bueno, por simetría de traslación, pongo el eje justo donde está la carga, ¿no? Podría ponerlo en otro lado, pero bueno, tengo simetría de traslación, la voy a explotar. Entonces, yo acá lo voy a poner específicamente a tierra, porque podría ponerlo a un potencial arbitrario, pero lo voy a poner a tierra y eso es físicamente más plausible. Entonces, la condición que es equivalente a pedir que sea perpendicular el campo sobre la superficie es pedir que el potencial sea constante sobre la superficie y en este caso que sea igual a 0. Entonces, yo escribo el potencial, que es el potencial de una carga Q' en menos D, en inversor, que sería esta, y el de una carga Q en inversor, que es esta. Y yo pido que sobre el plano, ¿el plano cuál es? El plano es cuando Y es igual a 0. X y Z son libres, porque puede ser cualquier punto del plano, pero en Y igual 0, esto se tiene que anular. Lo primero que uno ve, es que bueno, si pide esto y despeja, es que como tenés una norma y una norma, acá es positivo siempre, lo primero que ves es que las cargas tienen que ser opuestas, seguro, si no, no hay forma. Y después, nada, lo resolvemos. La forma más fácil, que esto ya lo vieron en la teórica seguro, de hecho creo que es la única, se puede probar que es la única, es que Q' sea menos Q, o sea, mismo módulo, carga opuesta, y que la distancia, la de prima, sea D. Entonces, esto es solamente porque lo quiero presionar dentro de sus cerebros. Existen otras imágenes que yo pueda poner, segurísimo, debe haber un montón. De hecho, ya vimos al principio, acá yo puedo empezar a poner esferitas. Digo, ¿por qué no pongo una esfera de carga total Q' en vez de una carga? Total, fuera de la esfera el campo va a ser igual. ¿Por qué no me quiero complicar la vida? Entonces, me voy a quedar con la más sencilla. Como justamente el campo es igual, realmente me da igual. Entonces, la única solución, yo lo pongo acá entre paréntesis, pero es importante recordar, acuérdense que esto tiene solución única, el campo eléctrico siempre es único, va a ser este potencial donde puse menos Q y más D. Claro, porque D' es D, pero bueno, está para el otro lado. Entonces, para algo que quizás no aclaré, es importante notar, hay un cambio acá sustancial, ¿no? Insisto sobre esto, este sigma que antes estaba, cuando yo tenía el conductor, cuando yo saqué el conductor y puse la carga Q', el sigma desapareció. Eso es sutil, pero es re importante. Yo justamente estoy diciendo, lo que estoy reemplazando es el sigma. Yo estoy reemplazando una densidad de carga, sigma, por otra densidad de carga, bueno, en este caso, una carga puntual. Eso es importante, no estoy metiendo carga de más ni siquiera. Estoy haciendo algo bastante razonable, siempre estoy como redistribuyendo la carga para tener el mismo campo. Volviendo acá. Entonces, esta es la solución. Bueno, nada, el campo eléctrico es el de dos cargas puntuales, nada del otro mundo. Pero se ve esto, se ve hasta acá, cómo es el procedimiento, ya lo vieron en la teórica, pero creo. Pero está bueno, esto se usa mucho, se usa un poco más en TO1, y yo lo entendí ahí, la verdad, así que si puedo hacer algo bien, y que entiendan aunque sea un poco más ahora, estaría muy, muy conforme. Bueno, buenísimo. Entonces, uno puede hacer ahora la distinción, decir, bueno, pero esto ya es el campo de una carga, o sea, esto ya es el campo de la carga Q, digo, no, lo veo. Entonces, lo que queda
por lo que charlamos antes, tiene que ser el campo que me generaría el sigma. O sea, acuérdense que yo tenía un sigma acá y lo cambié por el Q', pero el campo sigue siendo el mismo, digo. Entonces, así como yo separé el campo en un E de Q más un E de Q', yo lo puedo separar en un E de Q más un E de sigma. Y esto que me queda acá es un E de sigma. Y acá entra mucho en juego este asunto que les decía antes. No porque tenga la forma de una carga puntual, tiene que ser una carga puntual. Hay alguna distribución de carga sobre esta superficie que me genera un campo idéntico al de una carga puntual de este lado. Qué sé yo, así es la vida. Entonces, ahora chequeamos que si yo calculo, por ejemplo, ya sabemos que el campo es cero, que el potencial es cero, si yo efectivamente calculo el campo total en I igual 0, vemos que el campo es ortogonal al plano. Si hacen así acá bien la cuenta, les queda que va en inversor, que es exactamente lo que uno esperaba. Se mete, o sea, tiene un menos, así que va en menos inversor en realidad. Pero no es tan desquiciado si uno se acuerda de las líneas de campo, ¿no? Esto va a generar líneas de campo que salen, si uno lo piensa como una carga positiva, y esto va a ser una carga negativa, entonces sus cargas van a entrar, entonces vamos a tener un campo tipo un dipolo finito. Es exactamente lo que grafiqué acá. Yo tengo mi carga Q acá en el centro, mi carga Q' o menos Q, a la misma distancia y opuesta, y lo que tengo acá es el campo de un dipolo finito. O sea, un dipolo que esta vez tiene una longitud y una carga finitas. Vemos, yo acá en negro grafiqué las superficies equipotenciales. Podemos ver que a medida que yo me alejo del centro de la carga, de cada carga, digamos, va bajando el potencial y justo sobre este plano es 0, perfecto, es exactamente lo que le habíamos pedido, y cuando yo me paso al otro lado se me hace negativo el potencial, porque tengo carga negativa, así que es razonable. Se me empieza a hacer cada vez más negativo a medida que me acerco a la carga negativa. Sí, hoy vamos a hablar de cómo hacer esto. Así que esto es como un teaser. Bueno, entonces, esto es como para visualizar un poco el campo. Entonces, en el fondo, el campo que uno ve, de este lado, ¿no? Del lado, esto es mi B, de este lado yo veo campo cero. Acuérdense que de este lado estoy metido dentro de un conductor. Imposible que vea todas estas líneas de campo. Pero de este lado, al menos, yo veo líneas de campo que se meten como perpendiculares, de esta manera, a la superficie del conductor. Y ahora, bueno, tanto quilombo, vamos a ver cómo es esta sigma. Digo, esta sigma tan particular, digo, de alguna forma parece una carga puntual si yo la miro desde afuera. ¿Qué forma tiene? Entonces, bueno, para calcular este sigma lo que uso es la propiedad de que tenemos un conductor. Acuérdense que sobre un conductor el campo es sigma sobre epsilon 0. Entonces, en particular, yo puedo decir que sigma sobre el conductor, que acuérdense, el conductor está parametrizado por x y z, y siempre es 0, es igual a epsilon 0 por el campo evaluado justamente sobre el conductor, que es I igual 0. Pongo solo la componente I porque ya sé que solo va en I, ¿no? Lo hicimos 2 diapos atrás, calculamos y vimos que solo va en I. Y si uno hace la cuenta, tiene esta forma. Acá yo junté el epsilon 0 con el K para que me quede 1 sobre 2pi. Y algo interesante que vemos, que nosotros al principio no le impusimos al sistema, pero surge solito, es que aparece x cuadrado más z cuadrado. Cual es muy interesante porque x cuadrado más z cuadrado es básicamente el radio en polares, pero sobre el plano xz en vez del plano xy como uno está acostumbrado. Entonces, si uno lo mira con un poco de cariño, se da cuenta que este sigma en realidad solo depende de r. O sea, no depende de ninguna componente angular. O sea, la simetría de rotación surge también, y está bien porque nunca la rompimos, o sea, es razonable, no es nada mágico. Pero bueno, está buenísimo chequear que la simetría de rotación, que nosotros la verdad no la usamos, ni la impusimos, ni nada, se nos metió por la ventana igual. Y lo que podemos hacer, como for the lols, es, bueno, yo tengo esta sigma, ¿cuánta es la carga total que tiene este plano? O sea, este plano tiene una densidad de carga. La densidad de carga decae bastante rápido en la distancia, ¿no? Tipo, decae como R al cubo, más o menos, ¿no? Porque es R al cuadrado a la 3 medios, más o menos como R al cubo, así que eso seguro, si yo lo integro, me va a dar finito. Así que la carga probablemente sea finita. ¿Quién se juega a decirme cuánto es esa carga?
A ver. Menos Q me dicen. Muy bien. Muy bien. Es menos Q. Acá está la cuenta, si la quieren hacer. Hago la integral sobre el plano, pero lo hago en polares, para hacerlo un poco más fácil. Acá tengo el R del jacobiano, que hace que la integral sea bastante papa. Y si vamos a hacer la cuenta, le da exactamente menos Q. Y esto es buenísimo. Esto es como una frutillita, un moñito a una cuenta, porque te está diciendo, che, mirá, realmente, en el fondo, si uno lo quiere pensar, lo único que hizo fue agarrar toda la carga que estaría sobre el plano normalmente, que sería menos Q, y la concentraste en un punto atrás del plano. Estoy haciendo muchos gestos con la mano, no sé si se ve. O sea, yo tendría todo un plano que tiene toda una carga menos Q, lo único que hiciste fue compactarla en una bochita y tirarla atrás del plano. A una distancia específica, eso es importante. De hecho, es importante notar que la distribución depende del parámetro D, o sea, depende de la distancia que uno está al plano. Y nada, eso. Y después vamos a graficar un poco. Yo entiendo por qué integramos en infinito. Sí, bien. Integramos en el infinito porque el plano es infinito, ¿no? Yo, sobre este plano, me voy a volver un poco más para atrás, sobre este plano se me indujo un sigma. Y yo quiero la carga total. No, perfecto, perfecto. Entonces, yo quiero la carga total sobre este plano, tengo que integrar sobre todo el plano. No, el plano es infinito y tiene que ser infinito porque si no todo esto no vale. Así que, mala leche. Bien, entonces acá graficamos un poco la densidad de nuevo, haciendo un teaser de los plots que voy a contar ahora en breve. Es un mapa de calor, cuanto más rojo más carga, bastante razonable. Acá le saqué el signo porque lo grafiqué en módulo, le saqué el signo, el 2pi, hice esta dimensionalización si les interesa la parte más numérica. Lo escribí en términos de z sobre d, porque de nuevo vemos que d es como la distancia más característica del problema, y q sobre d cuadrado es como una especie de densidad característica de carga, si uno quiere. Y vemos que tiene la perfecta simetría de rotación, son todos como círculos concéntricos centrados en el cero, pero es exactamente lo mismo. Si yo me paro, ¿no? Yo me voy a parar enfrente, imagínense que esto es el plano, ¿no? Bueno, un pedazo del plano, sigue hasta el infinito, pero bueno, la carga ya no aporta mucho. Yo me paro enfrente de este plano, el campo que yo veo generado por toda esta densidad de carga coloreada es lo mismo que yo haya puesto una menos Q a distancia D atrás del plano, ¿no? Porque acuérdense que si yo soy la carga, lo estoy viendo de frente. Ustedes están mirando una pantalla ahora, imagínense que ustedes son la carga. Ustedes ven este plano de frente siendo la carga, pero es lo mismo que vieran un menos Q atrás de este plano, ¿no? Esa es la idea. Si yo me paro enfrente del plano, veo una carga, veo un campo idéntico al de una carga menos Q en el centro, pero de hacia atrás. Point of view son la carga, exactamente. Ninguna otra materia puede ser una carga, chicos. No sé qué están. Entonces, la pregunta es, ¿qué veo si me paro en I menor a 0? O sea, si yo ahora me doy vuelta, ¿no? Ahora ya no soy la carga. O sea, yo estaba parado del lado de la carga, veía el plano y veía una menos carga, digamos, del otro lado. Ahora, si yo pego la vuelta, de alguna forma, porque es un plano infinito, no importa, pego la vuelta, y me pongo del otro lado ahora, o sea, ahora estoy atrás del plano, ¿qué veo? ¿Alguien se juega a decirme? Estás mirando el plano, exactamente. O sea, la pregunta quizás un poco más pertinente es, si yo, o sea, este plano, si lo miro de atrás o de adelante, ¿cambia algo? ¿Sí? Claro, imagínate que ahora me paro en el lugar de menos Q. Bueno, es que Matías tiene razón, atrás no hay nada.
Entonces, sería raro que si yo me voy del otro lado viera una menos Q de ese lado, porque no hay nada ahí. El chiste, Matías está como con la intuición correcta. Si yo me paro del otro lado, yo voy a ver un campo generado por una menos Q, pero ahora en más D, porque ahora lo veo del otro lado. O sea, el plano, no tiene dirección. O sea, yo lo puedo mirar de un lado, lo doy vuelta, lo miro del otro, no puede cambiar lo que veo, porque es un objeto bidimensional, es como tener una hoja de papel perfectamente plana y lisa. Yo la doy vuelta y veo lo mismo. Entonces, si todo este campo es equivalente a tener una menos Q atrás, cuando lo miro de un lado, cuando lo miro del otro, también es equivalente a tener una menos Q atrás, pero ahora, bueno, ahora atrás es adelante. Un poco complicado. Pero como antes lo miraba desde los I positivos, veo la carga en los I negativos. Y ahora si lo miro desde los I negativos, veo la carga en los I positivos. En más D. ¿Se ve esto? Exacto. De cada lado que yo me pare, voy a ver siempre la carga del otro lado. Y está razonable, qué sé yo, es por la simetría que tiene el problema. O sea, si uno efectivamente agarrara esta densidad y se pone así y dice, ya está, ¿sabes qué? Te voy a calcular el campo eléctrico por integración directa usando esto. No, yo he sentido pésame, mucha suerte, no va a salir. Te va a dar, vos sabés que te va a dar, el campo de una carga menos Q. Pero depende del lado que estés, depende de si es positivo o si es negativo, esa carga va a estar en menos D o en más D. Y eso justamente tiene que ver con que, ¿por qué el plano privilegiaría? O sea, estoy viendo solo el plano, o sea, olvídense de la otra carga que tenía. O sea, olvídense de la carga Q, estoy mirando solo la densidad sobre la superficie. ¿Por qué el plano privilegiaría los I positivos por sobre los I negativos? Hay una clara asimetría ahí. O sea, no puede depender, o sea, la carga no puede estar siempre en los I negativos. Eso es un artilugio de que yo estoy en los I positivos y por ende veo la carga del otro en los I negativos. Pero el plano en sí no tiene esa simetría. El plano no es tan vivo, digamos. No se puede dar cuenta de que está en un mundo 3D y adaptarse. No. Es un efecto que yo veo por estar yo afuera. Quizás ahí me fui un poco al pasto, pero lo importante de notar es que esto es como siempre tener una menos Q atrás. Atrás, ¿qué es? Y bueno, dependiendo de dónde estés vos. Si estás en los positivos, la ves en los negativos. Si estás en los negativos, la ves en los positivos. Por eso se le llama esto método de imágenes, ¿no? Digo, porque es como una imagen, es como una especie de como una ilusión óptica que uno ve siempre atrás. Es como cuando vos mirás en el espejo y ves algo que está como atrás del espejo, porque te ves a vos mismo en el reflejo, y si vas del otro lado del espejo y te volvés a mirar, también te volvés a ver atrás del espejo. No hay forma de ir atrás del espejo y ver la reflexión, digamos. Uno siempre ve todo como atrás del espejo. Y ya me puse filosófico, me voy a en modo Borges. Entonces, el chiste es que ahora si yo pongo el campo eléctrico de los I negativos, ¿yo qué veo? Si ahora junto todo el sistema propiamente dicho, yo veo una carga Q en 00D, que es la original que tenía, y una carga menos Q en 0D0. O sea, veo una carga Q más menos Q en este punto. O sea, veo una carga nula. O sea, si yo me paro de este lado, yo veo una carga menos Q a distancia D hacia atrás, que se me superpone con la carga Q que yo ya tenía. Entonces me da una densidad de carga cero. O sea, yo de este lado, desde adentro del conductor, no veo carga. O sea, no hay carga en ningún punto del espacio. Y eso es una locura. O sea, yo no veo carga, por ende no voy a ver campo. Entonces, visto desde adentro del conductor, yo no solo veo que no hay campo adentro, no veo campo en ningún lado. Y esto es otra propiedad de lo que habíamos llamado el apantallamiento. Como yo estoy adentro de un conductor, no me entero de lo que pasa afuera. Afuera puede haber un quilombo de cargas bailando y yo dentro del conductor ni me voy a enterar. Entonces, esto es como lo que estaba comentando recién. Si yo me paro de este lado, pongo mi ojito a lo F2 de este lado,
yo veo toda esta densidad de carga, acá debería haber un sigma, pero lo puedo reemplazar por un menos Q atrás. Si me voy más a la izquierda, o sea, salgo del conductor. No, acá estamos asumiendo que el conductor es infinito en ancho, o sea, como totalmente infinito, es un semiplano. Perdón, un semiespacio, si se quiere. Pero en realidad, el plano podría ser solamente, o sea, el conductor podría ser solamente el plano y esto valdría igual, porque el apantallamiento sigue ocurriendo. O sea, mientras este plano sea infinito en todas direcciones, de este lado, vos siempre vas a ver campo eléctrico cero. No importa qué tan lejos te vayas, porque estás como en otro mundo. Es como que físicamente, cuando uno pone un conductor, está separando el espacio en dos mitades que prácticamente no se afectan. Y eso quizás, para entenderlo un poco mejor matemáticamente, hay que pensar en la ecuación de Poisson. Pensar que la ecuación de Poisson, si se acuerdan, es básicamente, perdón, la de Poisson o la de Laplace, en este caso dentro del conductor tenemos Laplace, ¿no? Porque tenemos que la carga siempre es cero, y tenemos condiciones de contorno. Tenemos una condición en el infinito, como en la esfera en el infinito, y una condición sobre la superficie. Y las dos son cero. O sea, tenés una función que en todos los contornos vale cero, y que su laplaciano vale cero. Esa es la función cero. O sea, puede probar, es la única solución. Y es bastante razonable si uno lo piensa. Es como pensar en la cuerda y ponerle las dos condiciones de los dos extremos quietos y ninguna perturbación inicial. Y no va a hacer nada la cuerda. Acá pasa lo mismo. Vos tenés que el potencial es cero en la superficie, cero en el infinito, y no tiene laplaciano. Su laplaciano es siempre cero. Y es una función que es bastante cero. O sea, es... Y la verdad es que cuando vos lo resolviste así vía Poisson, no usaste nada más que el simple hecho de que sobre la superficie es cero, porque es un conductor y está tierra. Si no estuviera tierra sería otra cosa, ¿no? Pero esto está tierra. Entonces, en el fondo a vos no te importa si este conductor es macizo, todo macizo infinito, macizo un pedazo o solo el plano, el apantallamiento sigue existiendo. Ya que aunque haya una pequeña capa de conductor, te basta. Obviamente esto es en la aproximación ideal, como siempre, donde nosotros asumimos de que este conductor, para empezar, tiene suficiente carga como para apantallar. O sea, obviamente que si yo acá le pongo un montón de carga, le pongo 400 coulomb de carga, y esto es una chapita de cobre de un micrón de ancho, capaz no le da la carga y no va a funcionar, ¿no? Pero digo, en esta idealización donde asumimos que este conductor es perfecto y por ende tiene toda la carga que necesita para apantallar, lo va a hacer. Entonces, perdón, para resumir lo que había preguntado Agus, si no me equivoco, no importa si de este lado el conductor es macizo o no. Por Poisson, vos sabés que la solución al potencial de este lado va a ser cero. Tiene que ser cero. Porque tiene cero en el infinito, cero sobre la superficie y laplaciano cero. Hay tantos ceros que la única solución puede ser cero. Entonces, eso está buenísimo. Eso, de hecho, es algo que usa bastante. Uno quiere aislar algún proceso, lo pone en chapas de un conductor y se va a dormir. ¿No? Es como en el fondo cómo funciona esta noción de una jaula de Faraday, ¿no? Uno pone unos suficientes conductores alrededor de algo y afuera puede haber una tormenta eléctrica y uno ni se entera porque el conductor justamente apantalla. Entonces, nada, esto es lo que quería comentarles, que es muy bueno cómo cierra toda esta intuición, porque acá acuérdense que volvimos al sigma, no estoy hablando ya de las imágenes, ¿no? O sea, si yo quiero resolver este problema, el de la carga frente al plano conductor, la imagen es menos Q, listo, se terminó, ya está, ponen la fórmula, se van a dormir, terminaron el ejercicio. Pero si uno quiere darle una vuelta más, se puede dar cuenta que esta densidad es una densidad bastante particular y que tiene esta propiedad de que depende de dónde la mire, depende de dónde veo la carga, y que aún si yo miro del lado donde no debería mirar, este sigma me está haciendo el apantallamiento correcto. Es algo que me parece una locura mal. Pero bueno, nada, esto es más a modo de comentario, no es lo clave, solo para babearme un poco.
Entonces uno puede generalizar un poquito esto, no hay que volverse loco tampoco, pero hay que generalizarlo un poquito. Acá hay un typo que corregí, después lo subo bien. Yo había puesto el menos acá cuando tenía que ir en los otros, pero bueno, eso es el spoiler, así que no lo pueden mirar. Sí, viene con la frase filosófica de que es un espejo, exactamente. A eso mismo iba ahora. El chiste con el método de imágenes es que para un plano infinito, específicamente para un plano infinito, yo tengo una densidad de carga ρ en algún punto del espacio, ¿no? Una ρ de x, x' y' z'. Bueno, la imagen va a ser agarrar esta densidad, reflejarla, o sea, la misma papa, pero reflejada respecto del plano, o sea, reflejada como respecto de un espejo, y cambiándole el signo. Eso es un detalle que es lo que quizás, algo que cambia respecto de la idea simplemente de un espejo, es que cambia el signo de la carga. Entonces, yo puedo poner una ρ' que no va a ser más que agarrar la ρ, cambiarle el signo, y bueno, reflejar respecto de i, que es cambiarle el signo a la componente i. O sea, entonces, lo que antes estaba, no sé, en un i, ahora va a estar en menos ese i. Entonces, estoy como mandando cada pedacito de carga a su reflejado y cambiándole el signo. A su posición reflejada, perdón. Y cambiándole el signo. Entonces, el chiste es, bueno, yo puedo conocer el campo E para esta ρ que me dieron inicialmente, lo único que tengo que hacer es calcular L' con esta densidad que la puedo escribir en términos de la densidad que ya tenía, solo cambiando un par de signos. Y uno dice acá, dice, bueno, che, pero digo, son casi lo mismo, digo, si ya tengo E, ¿qué tan distinto puede ser E'(D? Bueno, spoiler alert, pueden probarlo si quieren, sale por integración directa. Es básicamente lo mismo, pero obviamente reflejando las componentes, las coordenadas, perdón, en I, y cambiándole signo a las componentes que no son I. Si se fijan, esto siempre va a cumplir la condición que tiene que cumplir sobre la superficie. Esto es como para generalizar, porque lo clave es, darse cuenta que no es algo particular del D, cualquier I en el que yo esté y en cualquier X y Z va a ser en cualquier X o Z va a ser lo mismo. Buenísimo. Entonces, bueno, para cerrar el ejercicio, que por cierto es el 6, nunca lo mencioné, pero estaba siempre ahí escrito, nos pide calcular la energía de la configuración. ¿Cómo vamos a calcular la energía? Tenemos dos formas. O hacemos esa integral de la densidad por el potencial, que algo me dice que no es una buena idea, porque ya vieron lo que es esa densidad, es un poco fulera. Podemos integrar el campo en todo el espacio, eso también estaría bien. Buena suerte igual, es una integral bastante fea. O podemos calcular el trabajo. Los retos, si quieren, a usar alguna de las dos expresiones, aunque sea escribirla y darse cuenta que no es buena idea, o hacer la cuenta y ponerme la tapa, eso también estaría perfecto. Entonces, lo que yo digo es, bueno, entonces yo tengo inicialmente un campo, perdón, un plano conductor, y en el infinito quiero traer una carga Q. Entonces, yo voy a tener un campo de la carga que ya tengo, que es el sigma, ¿no? O sea, ya tengo un sigma, un E de sigma. Entonces yo quiero ver cuál es el trabajo que tengo que hacer sobre esa carga Q para acercarlo a mi plano de carga sigma. Nosotros sabemos que el campo de esa carga sigma es básicamente como el de la carga reflejada Q, pero ahora no está en D, ahora está en algún I' arbitrario, ¿no? Porque la estoy acercando. O sea, yo arranco en el infinito y lo empiezo a acercar a lo largo del eje hacia donde está hacia el plano. Entonces, ahora en principio esto es variable, ¿no? Va a ir variando a medida que lo voy acercando. Uno acá abusa de que está en un estado cuasi estacionario, o sea, uno asume que mueve tan lento la carga que el campo que la sigma se llega a redistribuir apropiadamente. Entonces, yo muevo un poquito la carga y me va a cambiar el campo. Y eso es algo un poquito distinto a lo que veníamos haciendo. Nosotros lo que hacíamos era, traíamos primero una carga, la pinchábamos, eso ya tenía un campo bien definido, y era siempre el mismo, y yo pues traía otra carga y ya está. Bueno, acá no, acá a medida que yo acerque la carga Q, el campo del plano va a ir cambiando. Entonces hay que hacerlo con un poquitito más de cuidado, tampoco una locura. Que es esto que decía acá, que tener cuidado porque el E de sigma depende de por dónde vengo. Sigue siendo conservativo, así que no importa qué curva haga yo, porque sigue siendo campo eléctrico, pero bueno, hay que tener un poco más de cuidado con la integral de curva. Entonces,
nada, lo traigo a lo largo del eje para facilitarme un poco la vida, y escribo cuál es la fuerza que siente la carga Q, ¿no? Que es básicamente Q por el valor del campo sobre el eje que la estoy trayendo, para un I' arbitrario, ¿no? Porque acuérdense que yo la voy a mover a lo largo del eje, así que lo tengo que dejar libre. Entonces me queda menos K por Q cuadrado, todo esto, yo te lo puedo escribir en términos del signo de I', que obviamente va a ser positivo, ¿no? Porque I' vengo siempre del lado positivo. Y como yo estoy trayendo la carga a lo largo del eje Y, el diferencial de longitud, el diferencial de curva, es bastante simple. Simplemente es el diferencial del I' en el inversor. No voy a hacer ningún camino loco. Podría y va a dar lo mismo, pero de nuevo, ¿para qué? Entonces yo quiero calcular el trabajo. Nada, uso definición de trabajo menos, porque acuérdense que tengo que compensar la fuerza eléctrica, desde donde arranco, que es el infinito, hasta D, que es donde termino. Escribo todo esto, y nada, hago la integral. Este 4 viene de acá, ¿no? De que esto me queda 2 veces la distancia. Y eso es interesante, porque lo que te está diciendo es que la distancia de la carga que yo traigo a la carga imagen siempre es el doble de la distancia de mi carga al plano. Y está bien, porque están a distancias iguales y opuestas del plano. Entonces, a medida que yo voy acercando Q, Q', digamos, la imagen, también se va acercando. Entonces se van acercando como las dos a la vez. Y eso se ve muy claro acá, cuando después de, si yo acomodo esto un poco más amigablemente, meto este signo y hago un par de cosas, tengo esta expresión que si yo miro esto es el potencial de la carga menos Q a distancia 2D por la carga. Hay un medio. Entonces, esto, si yo miro solo esto y me olvido del 1/2, sería exactamente el costo de traer dos cargas a distancia 2D, ¿no? Porque es Q por el potencial de una a la distancia de la que quedaron. O sea, la carga de una por el potencial de la otra a la distancia que quedaron. Pero es la mitad. Y es la mitad justamente porque cuando yo acerco Q, Q' se acerca sola. Es como que viene gratis. Entonces, esta energía es la mitad, perdón, de la energía de dos cargas, Q y menos Q, a distancia 2D. O sea, es como que yo tengo que hacer la mitad del trabajo para acercar la carga, porque la otra se mueve sola. ¿Quién hace la otra mitad del trabajo? Pues digo, no es magia esto. ¿De dónde sale la otra mitad del trabajo? De la otra mitad de la energía. Hola. ¿Sigue ahí? Está bien, voy de nuevo. Yo acá me da que es básicamente la mitad de el trabajo de si yo quisiera traer las dos cargas Q y menos Q, si yo quisiera acercarlas y traerlas, me daría este trabajo, ¿no? Q por el potencial de la carga menos Q a la distancia a la que quedaron. Pero a mí me da exactamente la mitad de eso. ¿Por qué la mitad? Digo, ¿quién hace la otra mitad del trabajo si yo no lo estoy haciendo? ¿Por qué me falta? Bien. Alguien la hace y es re tricky la pregunta, pero me la jugué. El plano, bien, la batería. La batería conectada al plano. Acuérdense de que esto, uno asume que está a tierra, ¿por qué? Porque está conectado a una batería. Entonces, esa batería le entrega cargas o le quita cargas al conductor, ¿no? Porque, de hecho, empecemos por lo más básico. El conductor tiene carga neta no nula. Eso ya es raro, digo, che, en la naturaleza las cosas son más bien neutras. ¿Por qué el plano tiene carga? Tiene carga porque se la está entregando la batería. Y ese trabajo que hace la batería de darle la carga, yo no lo cuento, no es problema mío. O sea, probablemente a la batería le está costando energía, o trabajo, entregar esa carga al plano. Pero no es problema mío porque yo no tengo nada que ver con eso, yo estoy trayendo mi carga desde el infinito. Es como que yo solo estoy moviendo la Q y el plano, perdón, la batería conectada al plano está moviendo la menos Q. Estamos como dándonos una mano, haciendo cada uno la mitad del trabajo. Como una forma de visualizar qué es lo que pasa, o sea, por qué nuestro concepto de energía más simple, es decir, che, tengo que acercar dos cargas, se rompe cuando tengo una imagen. Y bueno, porque está la batería en el medio, y es una condición de contorno
distinta a la que teníamos en la guía 1. Por eso en la guía 1, la función de contorno era el campo se anula en el infinito, y en ningún otro lado, solo en el infinito. Bueno, acá esta nueva condición quizá cambia algunas de nuestras intuiciones al respecto. Yo no tengo fotos lindas de tickets, como tiene Andrea, así que ticket de salida, a ver, díganme cuáles son los conceptos así más jugosos. Vamos con lo primero. ¿Dónde yo puedo poner, o sea, cuándo me sirve imágenes? O sea, a mí me sirve imágenes para calcular el campo en todo el espacio de una configuración. No. Bien. A mí me sirve imágenes cuando lo quiero hacer, quiero conocer el campo en un pedacito. Exacto. Cuando el conductor me separa el espacio en dos partes, no tiene por qué ser mitades, cuando me separa el espacio en dos partes, de simetrías notables, eso es una buena observación, le da Alejo, eso es cierto. Si el sistema es una papa amorfa, olvídate de las imágenes. Entonces, cuando yo tengo un conductor que me separa el espacio R3 en dos volúmenes, en dos espacios, en dos partes del espacio, ahí puedo usar. ¿Y en qué consiste el método de imágenes? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Cuál es el proceso que yo estoy haciendo? Físicamente. Estoy cambiando carga por otra carga. ¿Qué carga por qué carga? Exacto, perfecto. Como dice Matías, estoy cambiando una carga que al principio está en superficie, que yo no sé cuál es, solo sé lo que tiene que cumplir, solo sé lo que tiene que cumplir su campo, ni siquiera sé lo que tiene que cumplir la carga, sé lo que la carga superficial, sé lo que el campo de la carga superficial tiene que cumplir, entonces yo voy a cambiar esa carga superficial por una carga imagen en el volumen que no me interesa, o sea, en el volumen donde o yo ya sé lo que vale y lo puedo poner a mano, o simplemente no me interesa, que es, por ejemplo, el interior del conductor. Excelente, excelente. Entonces, eso es como, la verdad que eso es lo más importante que llevarse el método de imágenes, que quizás ya lo tenían claro, y en este caso, mala leche, pero es lo más jugoso, esa idea de yo puedo poner algo afuera de mi región y no me afecta. No me afecta a mi solución. Bueno, ¿y algún comentario más que quieran hacer? ¿Algún otro ticket extra que se les ocurra? Yo creo que eso era como lo más jugoso que yo quería que se lleven, pero no. Bueno, en fin. Entonces, vamos a hacer no sé si les parece, hacemos un break, nuevo 5 o 10 minutos. Bueno, vamos a hacer 6 minutos, hasta 12:10. Vayan, cárguense el mate, vayan al baño, lo que sea, y les doy un poquito, no mucho tampoco, de Python y, bueno, cómo hacer estos gráficos vectoriales que les estuve mostrando. Ah, nuevo paquete de sonrisa. Perfecto. Eso ya califica de almuerzo igual. Dale, nos vemos 12:10. Entonces, como les decía, ahora vamos a hablar un poco sobre cómo calcular y graficar campos vectoriales. O sea, para eso tenemos que ser capaces de calcular funciones que van básicamente de R2 en R2. O R3 en R3 es un poco difícil de graficar, pero bueno, al principio se puede calcular de la misma manera. Entonces, bueno, vamos a generalizar un poco esta noción. Entonces, voy a compartir. Problemas técnicos. Se me acaba de desaparecer el collab. Denme un segundo. Yo mientras sigo hablando. Entonces, eso es un problema, porque nosotros vimos Linspace, por ejemplo, que era una forma de generar arrays 1D, o sea, de una sola dimensión, como llamamos tensores de rango 1. Ahora nosotros vamos a querer cosas de rango 2. Y ahora sí lo puedo compartir.
Entonces, nos habíamos quedado acá, en el meme, es un buen marker. ¿Se ve bien ahí? Le hago un poco más de zoom. Ahí se lee bien. Bueno, para quienes ya hayan pispeado un poco esto básicamente, esto ya estaba dentro de la intro que les pasé, los que lo hayan pispeado mejor tienen un poquito de ventaja, pero si no, lo vamos a ver ahora. Entonces, como decía, ya ahora queremos graficar funciones que van de R2 en R, por ejemplo, para un potencial, o de R2 en R2 para un campo. Entonces, ya ahora nuestros argumentos, lo importante es que nuestros argumentos, ahora no los podemos discretizar como lo hacíamos antes con un linspace, ¿no? Por ejemplo, yo podría discretizar cada uno de los ejes, por ejemplo, el eje X, entre un X mínimo y un X máximo, y tomar n puntos, y un IS lo mismo, con m puntos. O sea, en principio, pueden tener distinta longitud. O sea, yo puedo partir un eje en más pedacitos que en otro. Digo, nada me lo impide. Pero nosotros queremos dividir nuestro cuadrado en celditas. O sea, yo voy a tener un cuadrado que va a tener, a lo largo de uno de los ejes, por ejemplo el X, va a tener m particiones, y a lo largo del eje Y va a tener m particiones. O sea, voy a tener n por m pares XY. O sea, tengo n para el X y m para el Y. Tengo que tener todas las combinaciones posibles si yo quiero armar un cuadrado completo. Y acá nos damos cuenta de que va a estar un poco complicado, porque tengo n acá y m acá. Y yo quiero llegar a n por m. Entonces, lo que nosotros necesitamos es el producto cartesiano. ¿Se acuerdan? Esto solo para ponerlo en términos más matemáticos. La otra vez teníamos un matemático dando vueltas por acá. Queremos el equivalente a un producto cartesiano entre el conjunto de elementos X y el conjunto de elementos Y, que nos va a devolver matrices que tengan n por m, ¿no? Acuérdense, porque esto necesitamos pares XY de n por m. Entonces, para eso vamos a usar el MeshGrid. MeshGrid lo que hace es recibe un montón de vectores 1D y te devuelve un tensor que es el producto cartesiano de todos los vectores que vos le pusiste. Vamos a verlo. Entonces, por ejemplo, acá, bueno, como si importamos NumPy, me creo mis dos linspace cortitos, porque si no, no lo vamos a poder ver. Entonces, yo lo corro para verlo parte a parte. Entonces, primero me los creo, y ahora lo que voy a hacer es printear cada uno de los linspace en sí mismo, o sea, las particiones de cada segmento. Todavía no estoy partiendo el cuadrado, estoy partiendo el segmento. Creo que ya estaba generado, no sé por qué, acá está. Entonces vemos que efectivamente, y fui de 0 a 10, 11 pasos, me quedan todos los números del 0 al 10 inclusive, y para ahí me pasa lo mismo. Ahora, yo puedo hacer MeshGrid entre XS e IS para que me dé los XMesh y el IMesh, si uno quiere. Y si yo pido las versiones matriciales, vemos que ahora el X es toda una matriz que tiene los valores de X, ¿no? Porque, insisto, es la coordenada X, no va a tener valores de Y, y no tiene por qué tenerlos, pero lo que vemos en el fondo es que se están repitiendo un montón de veces, ¿no? Tengo como el mismo X repetido muchas veces. ¿Y cuál es el chiste? El chiste es que mi argumento en realidad va a ser tomar el primero de este con el primero de este, después el primero de este con el segundo de este, y así. Y si se fijan, haciendo ese proceso de aparear cada par de índices del X con los del Y, voy a generar todos los pares de mi producto cartesiano. Entonces va a tener el 0, 0, el 1, 0, el 2, 0, el 3, 0. O sea, va a tener todos los X para Y igual a 0, después todos los X para Y igual 1, y así sucesivamente. ¿Se entiende esta idea? ¿Se ve por qué esto me genera todos los pares y yo los ordeno bien? Buenísimo. Entonces, si yo uso esos slices, puedo efectivamente chequear que XM tiene como filas los XS. Lo vemos acá, pero lo podemos ver acá explícitamente. Yo pido algún I, el que quiera, pero pido todas las columnas, y me queda una fila que es exactamente el XS, y lo mismo para el Y. Mesh es un clásico, y está buenísimo, pero hay que tener cuidado con cuando uno se empieza a zarpar con el N y el M, ¿no? Acuérdense de que esto va como el producto. Entonces yo de golpe te pongo N igual a 1.000.000 y M igual a 1.000.000,
Y van a ser matrices de 1 billón de elementos, así que tranqui con no reventar la memoria de la computadora, estas cosas que no escalan linealmente, sino cuadrática o hasta cúbicamente, si quieren hacer en R3, hay que tener un poco de cuidado con no explotar la computadora. Los servidores de Google creo que no van a explotar en principio. Entonces, teniendo esta herramienta en nuestro bolsillo, vamos a pasar efectivamente a escribir campos vectoriales y campos escalares. Entonces, yo ya tengo bien definidos los pares X, Y. La gente que nos interesa ahora, calcular alguna función de R2 en R. Entonces, si yo tengo los n-valores de X y los m-valores de Y, ya almacenados en las matrices, ¿no? En las dos matrices de n por m, que serían los que salieron del mesh, yo puedo pensar que evaluar f en esos pares me va a dar una matriz de n por m también. Entonces una función de R2 en R es un tensor de rango 2, si uno quiere, en la notación de Python, ¿no? Físicamente es otra cosa. Entonces, por ejemplo, un campo vectorial, o sea, una función de R2 en R2, en el fondo, como ya sabemos desde Mate 1, son dos funciones de R2 en R ordenadas. Entonces, si yo quiero tener un campo vectorial, simplemente voy a tener dos de estas matrices, una para cada componente. No es que voy a tener un tensor de rango 3, no. Podrían, pero ¿para qué? Vamos a tener dos tensores. Uno para la componente X y otro para la componente Y. Entonces, por ejemplo, imagínense que tenemos el campo eléctrico de una carga puntual. Lo sabemos escribir. Lo escribimos en el plano XY para hacerlo 2D. Tengo X en X más Y en Y dividido la norma. Y lo que yo hago es separar esto en dos funciones. Una función componente X y una función componente Y. Y lo que voy a hacer es definirlas en Python por separado. No lo voy a definir como un vector. No es lo más cómodo. Entonces, lo que voy a hacer es tener una función que me devuelva la componente X del campo y otra función que me devuelva la componente Y del campo. Entonces, lo que vamos a hacer es aprovechar el poder del NumPy. Acá, X e Y, en principio son números reales, o sea, son escalares, tensores de rango 0. Pero, aprovechando que NumPy opera con matrices, con vectores, con todo, con la misma notación con la que opera números, yo lo voy a escribir como si fueran números, y cuando le pongo una matriz, va a funcionar bien igual. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer la componente X, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a calcular la distancia, que va a ser esto, o sea, la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Acá lo estoy poniendo como si fueran números, pero acuérdense que si esto es una matriz, NumPy igual opera bien y lo hace componente a componente. Entonces, va a elevar al cuadrado, componente a componente, y después va a sumar componente a componente, y después le va a tomar raíz cuadrada, componente a componente. Entonces, si esto que entra acá son dos matrices de n por m, el R que sale va a ser una matriz de n por m también. ¿Y qué devuelvo yo? X dividido este radio, pero al cubo, ¿no? Obviamente puse K igual a 1, Q igual a 1, no vamos a estar matando con eso. Y lo que vemos es que entonces yo voy a tener acá una matriz de n por m dividido otra matriz de n por m, que me va a dar una matriz de n por m. Vale. Es un poco repetitivo. Bueno, para el de Y hago lo mismo, pero divido Y en vez de X. Entonces hago el procedimiento de siempre. Me creo un linspace para X, un linspace para Y. Acá un comentario que voy a hacer. A ver, pregunta o algo. ¿Por qué R es la raíz de eso? Y porque es la distancia euclidiana, ¿no? Lo quiero a la 3 medios. Entonces, podría no haber puesto acá la raíz y acá poner la 3 medios, pero prefiero poner la raíz porque Python calcula mejor el square root que elevar a la 1 medio. ¿No? O sea, esto es la distancia, y la distancia al cubo es lo que me aparece en el campo. Buenísimo. Hay un comentario que voy a hacer. Si se fijan, si lo chequean, por cómo hice este espaciado, el 0 no va a estar. Tiene que ver con que arranca en 2, termina en 2 y tiene una cantidad par de números. Justo el del medio no va a estar. Eso es algo que está bueno tener en mente. Pues si acá yo ponía 201, y acá 201, el elemento 00 iba a estar en mi par de mi cubo, y eso rompe todo, ¿no? O sea, no puedo dividir por 0, normalmente. Entonces, yo acá puse una cantidad, eso es importante aclarar, que acá, como esto es un intervalo simétrico, digamos, de menos a más, y la cantidad es par, el 0 no está en mi linspace. Y eso es clave para que estas expresiones no exploten. Entonces, como siempre, defino estos dos, bueno, como lo que va a hacer siempre, defino estos dos y le hago un mesh.
Y lo único que hago para definir el campo X y el campo Y es evaluar la función E sub X en XM e Y sub M, y E sub Y acuérdense, esto es una variable, esto es una función, lo que los distinguen es ese cambio importantísimo de notación, que es que le puse un guión, porque soy muy claro a la vez a hacer las cosas. Y si yo ahora quiero graficar esto, puedo usar algo que se llama un streamplot, que ahora lo vamos a charlar bien, pero ahora solo como para ver. Hago un streamplot, marco un centro para que sea donde está la carga, y tengo mi campo una carga puntual. Que bueno, es lo más aburrido que uno se puede imaginar, ¿no? Un montón de líneas saliendo del centro. Pero lo clave acá es ver cómo definimos las componentes del campo eléctrico. ¿Todo bien hasta acá entonces? Preparo un mate. Aburrido pero fachero, sí, tiene facha. ¿Alguna razón en particular por la cual dibuja la línea de campo que dibuja? Eso se puede modificar como para que sea, no sé, más simétrico, más... Bueno, Sí, no sé. sí, no, se puede modificar. El problema es que, acordate que esto está discretizado, ¿no? Entonces, le va a costar, o sea, estas líneas, ¿viste cómo si te acordás cómo es la fórmula para calcularlo? Pedís que el diferencial de campo sea igual a la derivada de la curva, una cosa así, pero todas esas derivadas que vos tenés son analíticas y acá tenés cosas numéricas. Entonces, le cuesta mucho a este programa hacer líneas continuas, porque en algún momento no le alcanza el delta X, digamos, es demasiado grande para la derivada que quiere hacer. Entonces eso genera que a veces se te corten, ves que acá se cortan, por ejemplo, algunas líneas, y uno las tiene que rellenar con la imaginación. Pero insisto, esto no es, de hecho, lo que vos le podés fijar es la densidad de líneas, que es algo que vamos a ver después. Hay un parámetro que se llama density, Claro, y le decís claro, cuántas líneas querés que te dibuje, básicamente. claro, Y las haces perfecto. más esparsas. Pero el hecho de que se corten, que es algo que es bastante molesto, es medio inevitable. Podés ponerle una condición para que no se corten, pero a veces hace cosas medio raras, te quiere completar el campo medio raramente y de golpe, no sé, te conecta esta línea con esta línea que viene acá y... No, a veces ya está. Esto es, insisto, esto es cualitativo, ¿no? Es como para tener un feel de lo que está pasando. Esto no es una Sí, resolución de un obvio. problema bajo ningún concepto. Pero sí, ahora cuando veamos todos estos gráficos vectoriales que vienen ahora, vamos a ver algunos parámetros, en particular para el streamplot, que la verdad que para mí es el mejor. El streamplot y el contorno es el mejor. Bueno, entonces, ya vimos streamplot, que nos grafica las líneas de campo en 2D. En 3D me parece que tiene una opción, pero no se lo recomiendo, no se ve muy bien, la verdad. Es una buena forma de graficar la dirección del campo. O sea, como ya sabemos, las líneas de campo son buenas como para graficar cómo varía la dirección del campo, pero no nos va a dar información sobre el módulo. Pero es muy bueno para esto. ¿Qué pasa cuando yo superpongo dos configuraciones? Es muy difícil ver cómo se curvan las líneas de campo, ¿no? No es nada trivial. Uno no puede así como así, o sea, se puede hacer una idea de, bueno, salen de las positivas y se meten en las negativas, pero la forma particular es muy difícil de ver. Por eso es que las líneas de campo están buenas para cuando uno va superponiendo distribuciones con líneas de campo más o menos conocidas, cómo se van deformando esas líneas al interactuar los campos, digamos. Otra cosa que tenemos son los mapas de calor, que lo que nos permiten es visualizar una función de R2 en R mediante un gradiente de colores. Está bueno para graficar los potenciales, pero se usa para un montón de cosas, y los deben haber visto. En general, cada vez que uno tiene una función, insisto, de R2 en R, uno usa un mapa de color, donde a cada punto del plano le asigna un color dependiendo del valor de la función en ese punto. Yo uso ImShow, debe haber otras formas, yo les voy a contar realmente cómo lo hago yo normalmente, que básicamente lo que hace es recibir una matriz, que son la matriz de X e Y le asigno un color a cada punto. Es importante que las matrices sean equispaciadas, o sea, en el sentido de que son mesh generados de un lean space. Si no están equispaciadas, va a asumir que están equispaciadas y te las va a forzar a estar equispaciadas porque por una cosa de cómo pone los gradientes de colores. Se debe poder hacerlo si no están equispaciados, pero para que entrar en ese quilombo es razonable que esté equispaciado. Y le vamos a ver por los límites a mano, ahora lo vamos a ver. Y la otra, que es la que me gusta más que InShow, pero InShow a veces está buena, es contornos, o contours, que nos permite graficar las superficies equipotenciales. O sea, yo tengo una función de R2 en R, y me da
las superficies donde esto es constante. Y está muy bueno para complementar el mapa de calor. O sea, lo complementa. Es como que el mapa de calor te da medio como una forma medio a veces que, no sé, depende qué ojo artístico tenga uno. A veces es medio raro ver bien cómo es el tema del color, dónde se termina, cómo varía. Los contornos están buenos porque te dicen, che, mira, en esta curva de acá el valor es este. Entonces ya está, no tenés que estar mirando la barrita de colores, ¿no? O sea, realmente contorno te da un valor mucho más cuantitativo de lo que está pasando, mientras que el mapa de calor te da algo más cualitativo, algo más como, mirá, en este lugar es más que en este lugar. Qué bien. No es lo más útil. Y está bueno también el contorno porque vos podés ver cómo los contornos, por ejemplo, de un potencial son perpendiculares a las líneas de campo eléctrico. Eso está buenísimo, y está buenísimo siempre verlo, porque si no que hicimos algo mal. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo para dos cargas Q y menos Q de distancia D, si les suena. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A distancia D igual, no 2D, pero bueno, créanme. Entonces, ¿qué hago yo? Tengo las expresiones del campo, son las mismas de antes, digo, solo voy a cambiar el origen. De pasar les voy a comentar un truquito para cambiar el origen. ¿Por qué? Tipo, podría yo definir 4 funciones, el X de la carga que está en D. O sea, yo lo que voy a hacer es poner, perdón, la carga una en D sobre 2 y otra en menos D sobre 2. Entonces, como les decía, podría ser 4 campos, uno para cada carga, pero lo único que va a cambiar es que acá va a estar un más D sobre 2, perdón, y en el otro va a haber un menos D sobre 2. Entonces, ¿para qué hacer 4 funciones de cosas que son iguales? Entonces, lo que yo voy a hacer es definirlas como si estuvieran en el origen, y después a mano le voy a modificar el argumento que le estoy pasando para que refleje este desplazamiento. Ahora lo vamos a ver bien. Entonces me hago el EX, el EY y el potencial. De nuevo, tomo K por Q igual a 1 para hacer más fácil todo. Me defino un mesh. Esto lo voy a hacer bien simétrico porque, ¿por qué no? O sea, podría haberlo hecho más en un eje que en el otro, pero parece que así se ve bien. Hago el mesh. Voy a poner D igual a 1 por la escala característica. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular primero el campo de la carga 1, que está en menos D sobre 2, o sea, la que está, digamos, a la izquierda. ¿Y cómo hago eso? Le paso el X y el Y del mesh, pero al X le sumo D sobre 2, o sea, le resto la posición de la primera carga. Y así obtengo los campos, el componente X, la componente Y y el potencial. Y para la segunda carga hago lo mismo, pero ahora esta carga está en D, entonces al restar sí resto, digamos, y me queda en menos D sobre 2. Y le cambio el signo a mano porque tiene misma carga, ¿no? O sea, yo, como pueden ver, acá yo nunca puse el signo de la carga, entonces se lo tengo que poner a mano yo adelante. Ustedes háganlo, si prefieren hacerlo más largo, pueden hacerlo, no hay ningún problema, es bastante sano, pero yo no quiero estar todo el día, así que lo hago así cortito. Entonces yo le pongo el signo de la carga a manopla, y le pongo el desplazamiento a manopla acá, para no tener que estar definiendo funciones de más. Y el campo total no va a ser más que la suma de los campos, y el potencial total va a ser la suma de los potenciales. ¿Se ve hasta acá todo este procedimiento? Genial, genial. La función, la función pot está definida acá. Es muy parecida a las demás. La verdad que no es más que 1 sobre R, ¿no? Digo, si ya digo que KQ es 1, es dividir por la distancia nomás. No hay problema. No hay problema. Entonces, bueno, nada, vamos a hacer un stream plot. Como antes, pongo los X, pongo los Y's, o sea, las posiciones donde arrancan los vectores, y pongo las componentes de mi vector, de mi campo vectorial, y le pongo un color, yo le puse color verde. Acá hay un parámetro que yo puedo modificar, que es density. Creo que por default está en 1, pero yo lo puedo modificar, ahora vamos a ver cómo lo modifica, que es la densidad de líneas. Y acá viene el mapa de calor, que es con el ImShow. Aclaro un poco, yo acá le pongo el módulo de B solamente porque algunos problemas con... Ahora les cuento bien. O sea, le digo, graficame el módulo de B, que de nuevo es una matriz de rango 2. Como es importante notar que no le pongo X e Y, esto es porque es otra función. Esto es una función que se usa en realidad para printear imágenes, o sea, para printear una imagen que me bajé. Sí, abs es el absolute value.
Eh, y acá yo le pongo a mano cuáles son los límites. Es como que yo le pongo los límites de en X en Y, esto es el límite en X, inferior, superior en X, inferior en X, superior en Y. CMAP es básicamente un parámetro que me dice la escala de colores que uno quiere usar. Si vos querés que vaya, no sé, de rojo a azul o de amarillo a violeta o cualquier gradiente de colores particular que vos quieras, eso no les puedo ayudar, hay que entrar a la lista de color maps. De nuevo, claro, es un color map. La lista de color maps de Matplotlib, mirar los colorcitos y el que les guste más. La verdad que acá ya se pone medio artístico el asunto. Y después uno pone una norma que es básicamente a qué ritmo vos querés que cambie el color, ¿no? Porque uno podría hacerlo lineal, tipo, no sé, si es el doble de valor, es el doble de verde, por decir algo. O lo podés hacer, como dice yo, logarítmico. ¿Por qué lo hago logarítmico? Porque acá tengo una función 1 sobre r, entonces, bueno, como uno tiene más o menos visto de lado probablemente, cuando yo tengo funciones que son potencias así, es mejor tomar logaritmo, lo hace todo un poco más suave. Entonces le pongo una norma logarítmica, y como le puse una norma logarítmica, tengo que asegurarme de que las cosas que le pase sean positivas. Es por eso que le tomé el valor absoluto, ¿no? No puedo graficar en logaritmo cosas que tienen valores tanto positivos como negativos, así que le tomé la norma. Pero bueno, no es nada tan terrible. Existe una forma usando esta función que importé acá, simLogNorm, si les interesa después mírenlo. Es parecido, pero te permite poner valores negativos, y te pide que me pongas un par de parámetros más, pero no me quiero meter en ese quilombo ahora, solo se los tiro para que se entretengan luego. Y después, con esto color bar, pongo la barra de colores que me indica qué es cada cosa, o sea, como la leyenda, si uno quiere. Y después, por último, tengo contorno, que de nuevo yo le paso el B, le pongo, igual que con color map, dónde son los límites de mi cubo, de mi cuadrado. Bueno, acá modifico las líneas, les pongo ancho 2, les pongo color negro, y acá viene lo importante, que son los levels. Vos le decís qué valores querés que tome. Pues acuérdense que una superficie de nivel o una curva de nivel es f de x igual a algún valor constante. Bueno, ¿qué valores? Bueno, f de x igual a menos 3, f de x igual a 1, menos un medio, menos un quinto, 0. Lo hice simétrico, porque yo sé que el problema tiene una cierta simetría. Entonces le pongo valores de b, tanto positivos como negativos. Acá, como pueden notar, no tuve que poner el apps, porque no tengo ninguna norma logarítmica ni nada raro. Y con esto, cLabel, yo le paso lo que me salió del contorno, y le pido que me los grafique, que les ponga un label, o sea, que les ponga un numerito. Yo quiero que en cada curva me diga de qué valor es, ¿no? Digo, pues si digo, che, graficame estos niveles, estos contornos, perfecto. Pero si yo no pongo el label, no me va a decir qué curva corresponde a qué valor, y yo estoy en bolas. Entonces, con cLabel yo le digo, che, ponele el numerito correspondiente a cada una de las curvas, así yo sé de cuál estás hablando. Entonces, yo le digo acá el color del label, si lo quiero sobre la línea o al costado de la línea, por ejemplo, el formato, que acá le digo, che, ponémelo con un solo decimal, porque no quiero más, el tamaño de la letra, todas estas cosas son del args, unos textos estéticos que no me importa, y tenemos esta figura, por ejemplo. Vamos a hacer un poquito más de zoom. Como pueden ver, la escala es logarítmica, en el coso de colores también usamos el lognorm. Es simétrico a ambos lados porque le puse el módulo, si no, en realidad el potencial de este lado tendría signo opuesto al potencial de este lado. O sea, yo acá tengo la carga negativa que puse en rojo y la carga positiva que puse en azul. Entonces, como podemos ver, las superficies de nivel de este lado son negativas, se puede ver que acá hay un menos, con un poco de cariño se llega a ver. Un poco más de zoom. Como... Ahí. De este lado son negativas, de este lado son positivas. Y vemos cómo se va a cero, o sea, se puede hacer cada vez más violeta, sobre esta superficie, donde de hecho vemos que el contorno es exactamente el valor 0. Y tenemos las líneas de campo verde que salen de la carga positiva y se meten en la negativa, armando como una especie de dipolo, pero finito, digamos, no puntual. ¿Cómo quedó que las líneas de potencial eran punteadas? Eso lo hizo medio solito por default al ver que eran negativas. Creo que es algún parámetro extra que vos podés ponerle. Te ponen las negativas en punteada y las positivas en continua. Pero creo que es simplemente porque son negativas. Probablemente se pueda desactivar.
que quería decir, ya que estoy, yo les decía que podía cambiar la densidad de líneas que tiene esto. Entonces, grábense esto en la mente. Ahora lo volvemos a generar. ¿Qué hice? Apreté mal. Ven que ahora tengo muchísima menos línea de campo. A veces está bueno tener menos, a veces es un bajón, la verdad, depende del gusto de cada uno. Yo puedo modificar estas curvas de nivel para obtener otras, yo elegí estas medio a mano viendo cómo era el potencial que tenía. Pero bueno, digamos, esto es un buen gráfico, requiere un laburo muy personalizado, yo puedo aumentar la cantidad de líneas de campo si quiero. Ahora se va a enchastrar todo mal, pero bueno, sí, un poquito enchastrado. Pero bueno, en fin, de nuevo se ve que las líneas siempre entran perpendicular a las superficies, a las curvas de nivel, siempre, siempre, siempre. Salen en la posición alternativa, entonces siempre creo que no hay nada más. Así que, voy a volver a poner esto como estaba. Cinco, sí, no. Voy a poner, ya fue. Total, es el clúster de Google. No, pero no se va a ver nada. De hecho, capaz ni llega, porque no le da lo fino de mi... Bueno, mira, ahí tenés. Pasto. Sí, no, acá ya se puso como arte medio conceptual. Yo como que veo un búho acá ya. No sé ustedes qué ven, yo veo claramente un búho. Queda lindo al costado. Sí, es como que te tapa mucho el mapa de calor, pero bueno, el mapa de calor, como dije, es lo que menos interesa, al menos para mí. Banco hipotecario, claro, exactamente. Así que bueno, no sé si tienen alguna duda con esto, pero estas son como las herramientas para que empiecen a hacer graficar sus campos vectoriales. En principio ya prácticamente copy-pasteando y modificando, no sé, esto, los extents y los levels, ya pueden hacer esto a gusto. Como pueden ver acá no hay que hacer nada, se le puedes poner cualquier campo. La mayor parte de la ingeniería viene en elegir bien estos lean space, básicamente, no zarparse, no hacerlo ni extremadamente. Yo acá podría ponerle un montón de ceros más. Lo que pasaría es que me estaría acercando mucho, o sea, empezaría a tener valores de X y de Y muy cercanos a cero, empezaría a tener picos en el potencial, y por ejemplo, este máximo que ahora está en apenitas más de 10, se empezaría a ir cada vez más arriba, y me empezarían a aparecer puntos súper rojos, que son, no sé, 10 a la 20, si me fui medio al pasto con lo fino del intervalo, me acerco cada vez más al cero y me van a dar valores cada vez más grandes, entonces, nada, hay que probarlo un poco, jugar, yo podría cambiar la distancia entre las cargas para ver cómo se va tendiendo cada vez más a un dipolo puntual, por ejemplo. Voy a bajarle de nuevo la densidad de líneas. No, la voy a dejar. Y ahora me va a quedar un poquito en que cada vez se va pareciendo más a un dipolo puntual, donde uno tiene las cosas que salen por alrededor, los chiquititos acá, la parte del medio es casi inexistente, son todas cosas que salen. Mira, que yo los acerque los debería ver cada vez más parecido a un dipolo puntual, ¿no? Queda como hiperbólico en los costados. Sí, estas curvas tienen una forma bien conocida que creo que es... ¿cómo eran las formas de estas curvas de nivel? Iban como el coseno del ángulo al cuadrado, me parece, ¿no? Era como coseno cuadrado de tita, me parece. Sí, esto tiene una forma tipo... O sea, las formas están parametrizadas por un R de tita, que es algún R0, que bueno, te va a definir en qué curva estás, o sea, por el coseno cuadrado del ángulo tita, donde obviamente el ángulo tita se mide así, ¿no? Perdón, sí, me parece que esto viene así, o seno, no, creo que era seno, puede ser que sea seno. Tendría que hacer bien la cuenta y acordármelo. Y
Sí, en realidad yo tendría que, claro, todo esto, exacto, yo lo puedo girar alrededor de este eje y me da como todas esas, como una especie de sólido revolución, sí. Sí, creo que esto es un seno porque yo sé que arriba tiene que ser cero, ¿no? Porque se mete. Entonces, sí, esto es un seno, no un coseno. Sí, es un seno, porque es máxima la distancia en esta línea, en este eje. Bueno, esto es un seno, créanme, casi. Eh, Voy a borrar todas estas anotaciones. Así que nada, bueno, Facu, sí. ¿hay alguna manera para hacer todo esto en coordenadas polares? Eh, sí, podés, sí, sí, se puede, se puede. Vos podés, si vos conocés el campo en polares, en realidad, Streamplot siempre recibe coordenadas cartesianas. Capaz hay alguna versión en la que vos podés ponerle algún parámetro, como no sé, coordinates, y vos le decís, uy, ¿qué pasó? Y le decís, tomámelo. Capaz podés decirle algo así, habría que mirar bien la documentación de la función. Para mí lo mejor, en lo personal, es siempre tratar de pasarlo a cartesiana. Entonces, si vos tenés un campo radial, por ejemplo, o en coordenadas esféricas o cilíndricas, no cuesta tanto hacer el cambio de coordenadas Sí, esféricas obvio, a... claro. ¿Sabes por qué creo que esto no se va a bancar mucho las polares y eso? No sé, no, capaz de la banca. Sí, habría que mirar la documentación, a ver si... Esto por suerte me la tira, a ver si tiene algo de... Arrow Style... Start Points... No, no parece permitirte en polares. Pero fácilmente puedes hacer los cambios en general a polares, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, si acá vos tenés, por ejemplo, vas a tener un vector de R's y un vector de titas, acá pones R por coseno de los titas, y acá lo mismo, ¿por qué me haces esto? Pero por seno, y acá, bueno, también hay que cambiar, hay que tener un poco de cuidado acá cómo lo cambias, porque va a tener que multiplicar por los de los titas y de los R's, pero sí, 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 te tendrías que hacer el cambio. De hecho, si uno a veces tiene que ser un poco vivo para hacer bien estos gráficos sin volverse loco en el proceso, porque, qué sé yo, por ejemplo, si vos querés hacer el del hilo finito, ¿no? O sea que tiene componentes en R y en Z, y por ende solo depende de R y Z, pero podés facilitarte la vida y decir, bueno, ya está, R y Z, como R es cualquier dirección perpendicular a Z, puedo hacerlo en el plano XZ, y te facilitas la vida y si solo lo querés ver, te alcanza, no tenés que estar transformando el radio, no, sí, ya está, lo hago en vez de en RZ, en XZ, y ya está. Claro. Sí, sí, tiene sentido. Sí, de hecho les recomiendo, pueden hacer esto para graficar el campo, las líneas de campo y eso del hilo finito. Bueno, voy a parar de compartir. Y no se puede hacer también, Sí. yo vi algunos plots así como en 3D, porque graficaron potencial en R3. Eh, es un problema porque tenés que hacerlo con un mapa de calor y no se va a ver bien esto. Este collab es el mismo que subí antes, Alan, es el mismo de la primera clase, pero yo simplemente expliqué la segunda mitad, que la primera vez no lo expliqué. Así que ya lo deberían tener. Estaba diciendo, se puede, pero no se ve nada. O sea, hay algunos que te lo hacen y se pueden hacer. Yo no lo recomiendo porque la verdad que no se ve nada. O sea, realmente, o sea, tenés un cubo y está pintado de colores y lo que está dentro del cubo no lo ves, vos a lo sumo ves los colores de la superficie. A veces se hace igual, pero me parece que no es lo que más aporta. Además, esta materia nunca vamos a trabajar con campos que dependan de las tres coordenadas. Siempre terminan reduciéndose a como mucho dos dependencias. Claro. Estos son los que tienen No, decía simetría, porque no había pasa visto nada. algún plot así en Es 3D que que quede bien. Sí, se puede, se puede. Así perdón, tipo sábanas, digo. ese tipo de plots se suele dividir, ponele, vos agarrás la parte, no sé, suponete que estás trabajando en esféricas, agarrás la parte en phi, la parte en R, la parte en tita del campo, y cada uno tiene su mapa de calor, como dice Facu. Porque vos tenés una coordenada versus, eh,
el campo que vos estás viendo versus otra, ponele, y el campo, o sea, la intensidad del campo te lo marca en color, o sea, las líneas de campo Claro, nunca las vas a poder ver, ¿se entiende? claro, ok. O sea, necesitarías poder ver las cosas en 4D, ponele, si se quiere, pero no podés. Ok, está bien. Perfecto, gracias. A ver si tengo acá alguno de campo magnético del Sol. Que son de esa forma. No sé si en esta compu tengo por eso. No, bueno, igual, si no, cuando veamos campo magnético se los muestro, cómo serían. O sea, tenés 3 plots separados, uno para cada componente del campo. Y tenés un mapa de calor. Disculpen, tuve que echar un piquecito. Bueno, voy a cortar la grabación.